¿Puede una sola hoja de papel someter a todo un continente? África responde de forma rotunda, nunca más. Imagina por un instante la escena. Una notificación roja de Interpol aparece. Su sello carmesí reluce como una amenaza silenciosa. Ese temido documento, que ha hecho temblar a presidentes, generales y fugitivos en los 5 continentes, acaba de llegar al corazón de África. Pero aquí, lejos de sembrar miedo, desata indignación, furia y un rugido colectivo de desafío. No es la primera vez que una orden internacional pretende doblegar a un pueblo. Piensa en la historia. Durante más de 5 siglos, África fue sometida por el látigo, el cañón y las cadenas de potencias extranjeras. Ahora, quienes un día impusieron sus reglas, regresan con otra arma más sutil, la burocracia internacional, camuflada bajo tinta roja. ¿Esperan acaso que África acate sin protestar, doblegada por una simple orden extranjera, como si sus cicatrices no hablaran? La escena recuerda a otros episodios históricos. Cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales impuso sus sellos en Asia, creyó que el papel bastaría para someter millones de voluntades. Cuando la corona española exigió obediencia en América con documentos firmados en Madrid, ignoró que la dignidad no se firma ni se vende. Ahora, el continente africano se encuentra ante una prueba similar. ¿Puede una orden administrativa reescribir la historia, borrar el valor de generaciones y silenciar a pueblos enteros? ¿Hasta dónde llega el verdadero poder de Interpol? ¿Es justicia imparcial? ¿O, como muchos temen, un mecanismo político más? Muchos africanos ven tras las palabras legales la vieja sombra de intereses foráneos, los mismos que durante siglos dividieron tierras, impusieron fronteras artificiales y saquearon oro, petróleo y cosechas enteras. Y no es paranoia ni exageración, basta mirar los archivos coloniales, donde las leyes siempre sirvieron al invasor. La historia detrás de esta notificación roja revela mucho más que una simple disputa legal. Retrocedamos al momento en que todo estalló. Ahí reside el mayor peligro. Si África acepta esta intimidación, entrega su derecho a decidir sobre sus recursos, su futuro y su dignidad. Pero si resiste, ese papel puede convertirse en el detonante de una nueva era de unidad y emancipación, tan profunda como la que soñaron los líderes independentistas del siglo pasado. ¿Por qué esta orden ha encendido una tormenta, en vez de imponer silencio? Para comprender cómo un continente pasó del miedo a la rebelión y por qué este episodio puede cambiar la historia, hay que explorar el origen y el contexto del conflicto. En nombre de la ley internacional y la seguridad global, los poderosos justificaron invasiones, golpes de Estado y saqueos colosales. Las mismas leyes que debían proteger a los africanos fueron empleadas como armas para oprimirlos. Occidente impuso sus reglas, pero las rompió siempre que le resultó conveniente, sin remordimientos ni consecuencias. Durante siglos, las potencias occidentales trazaron fronteras artificiales sobre África, separando familias, culturas y naciones enteras. Así, en la Conferencia de Berlín de 1884, diplomáticos europeos sin representación africana dividieron el continente como si repartieran una tarta. Esas líneas, decididas en despachos distantes, no buscaban unir, sino dividir para someter. El continente se convirtió en un tablero donde el oro, el uranio, el petróleo y hasta los cuerpos de sus habitantes se repartieron como botín de guerra. Mientras Europa y América del Norte llenaban sus arcas con riquezas africanas, la narrativa oficial repetía promesas de civilización y progreso. Para los pueblos de África, esas palabras ocultaban la verdad, la sumisión forzada y el despojo sistemático de generaciones completas. El uranio de Níger, el oro de Ghana, el petróleo de Angola, todo extraído bajo vigilancia extranjera, sin que los verdaderos dueños vieran los frutos de su tierra. No sorprende que hoy, muchas personas en África vean las instituciones internacionales no como árbitros justos, sino como extensiones del neocolonialismo. Interpol, el Fondo Monetario Internacional, incluso las Naciones Unidas, para muchos, son símbolos de un sistema global que rara vez protege los intereses africanos. En los años 60, el propio Kwame Nkrumah alertó sobre el peligro del neocolonialismo disfrazado de ayuda técnica y asistencia internacional. Pero algo está cambiando. En Malí,
Burkina Faso, Níger y más allá, la juventud y el liderazgo africano han empezado a exigir que los recursos beneficien primero a sus propios pueblos. Ya no basta con sobrevivir. Ahora se busca recuperar lo que durante siglos fue arrebatado. La tensión crece, porque ahora África no solo desafía una orden, sino todo un sistema global. ¿Podrán los pueblos africanos romper el ciclo y reclamar su destino? La reciente orden de arresto de Interpol no es un evento aislado, es la última jugada de una larga estrategia de control. Pero esta vez, el efecto ha sido inesperado. En vez de miedo, ha encendido una chispa de resistencia en todo el continente. Esta nueva conciencia va más allá de lo económico. Es política, cultural y espiritual. Reclamar los minerales, los campos y la voz propia es también reclamar la dignidad. Olvidar la historia sería permitir que los patrones del pasado regresen, disfrazados de justicia internacional. Lo que pretendía ser un golpe de autoridad terminó convertido en un boomerang que nadie pudo detener. En vez de aislar al líder, la orden de Interpol reveló una verdad incómoda. El sistema internacional no es neutral. El intento de intimidación ha forjado una inesperada unidad y ha expuesto la hipocresía de quienes solo invocan la ley cuando les beneficia. Hoy, la respuesta africana trasciende fronteras y generaciones. Jóvenes, obreros, campesinos y soldados ven la orden de arresto no como un ataque a una sola persona, sino como un agravio contra la dignidad colectiva. Sienten que si un líder es perseguido por proteger los recursos de su tierra, cualquiera podría ser el próximo. La notificación roja de Interpol, presentada como imparcial, se percibe en África como una herramienta de Occidente, no como justicia legítima. No es la primera ocasión en que un simple papel intenta doblegar a un continente que ha soportado siglos de cadenas, tanto físicas como mentales. Esta vez, la reacción no es miedo, es desafío y unión. El líder, lejos de esconderse, dio un discurso desafiante. Transformó la acusación en un emblema de honor, llamando a su pueblo a no someterse jamás a intereses ajenos. Sus palabras avivaron el orgullo nacional y continental. La memoria africana está marcada por figuras que pagaron caro el atreverse a soñar con la libertad. Patrice Lumumba fue acusado de peligroso antes de ser asesinado por buscar la independencia real del Congo. Thomas Sankara, emblema de autosuficiencia y reforma, fue silenciado por rechazar la sumisión. Nelson Mandela fue llamado terrorista y pasó casi 3 décadas en prisión por defender la dignidad de su pueblo. Kwame Nkrumah, que soñó con una África unida, fue derrocado por ser considerado una amenaza. Todos, demonizados por resistir, ahora son reverenciados como héroes. El doble rasero ya no puede ocultarse. Occidente castiga a quienes protegen la soberanía africana, pero protege a dictadores aliados cuando así le conviene. Esta contradicción, antes camuflada, está ahora expuesta ante millones. La reacción social fue inmediata y creativa. Marchas multitudinarias, murales con mensajes de resistencia y etiquetas como #África no se inclina y #nuestros recursos para nuestros hijos inundaron calles y redes. La indignación se convirtió en arte y movilización. El papel que debía silenciar encendió una chispa imposible de apagar. África está ante una encrucijada. Si acepta la narrativa ajena y se divide, la explotación persistirá. Pero si la unidad prevalece, este momento puede ser la chispa de una emancipación definitiva. A medida que crecen las manifestaciones y la solidaridad, los ojos del mundo se vuelven hacia África. El siguiente movimiento de los líderes africanos será decisivo para el destino del continente. La llamada notificación roja de Interpol, lejos de infundir miedo, se transformó en bandera de resistencia colectiva. Sindicatos, docentes, artistas, clérigos y líderes políticos se unieron, afirmando que la soberanía no es un permiso, sino un derecho incuestionable. Murales, canciones y discursos cruzaron fronteras, propagando una solidaridad inédita. Desde Bamako hasta Durban, campañas digitales y sermones en iglesias y mezquitas tejieron una red de apoyo. La palabra soberanía dejó de ser abstracta y se convirtió en urgencia cotidiana.
Las plazas, los templos y sobre todo las redes sociales bullieron con llamados al rechazo. La presión popular aumentó. Miles exigieron a sus gobiernos desobedecer agendas dictadas desde París, Washington o Bruselas. El debate público ardió. ¿Vale la pena sacrificar la dignidad y el futuro de millones por obedecer órdenes externas? Por primera vez en décadas, millones identificaron el hilo que une pobreza, expolio y decisiones tomadas lejos de sus territorios. Este despertar sacudió los cimientos. No era solo un asunto de gobiernos, sino de una ciudadanía que exige transparencia y control real sobre el oro, el uranio, el petróleo y la tierra fértil africana. A la par, surgió interés en alianzas alternativas. China, Rusia y el bloque BRICS aparecieron como socios potenciales, generando un debate profundo sobre el papel de África en el mundo. Se hicieron visibles las grietas del viejo sistema, basado en obediencia y dependencia. Ahora, el destino de la soberanía africana y la legitimidad de las instituciones africanas penden de un hilo. Si África canaliza este impulso, puede reescribir su historia y abrir paso a una era de unidad y autodeterminación real. Pero nada de esto garantiza el triunfo. El sistema global aún tiene recursos y aliados. La respuesta será tan feroz como el desafío. Las reacciones internacionales no tardaron. En el llamado Sur Global se vio claro. Cada vez que un líder africano busca reformas auténticas, la presión externa se recrudece. En Occidente, crecieron las críticas al doble rasero aplicado a la soberanía africana en comparación con otras regiones. La propia orden de Interpol se volvió símbolo de una crisis sistémica. Ya no encarna justicia, sino el miedo a perder el control sobre un continente que reclama voz propia. Ver ese documento circular solo reforzó la convicción. Es posible y urgente un cambio de era. Este es el nuevo manifiesto de la emancipación africana. Primero, recordemos las cicatrices del pasado. Líderes como Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela y Kwame Nkrumah fueron demonizados, perseguidos y traicionados por intereses ajenos. Sin embargo, su ejemplo de dignidad y valentía sigue despertando esperanza en millones. Honrar su memoria es negarse a repetir los mismos errores. No más silencio ante la injusticia. Segundo, África debe adueñarse de su historia. Esta orden de arresto internacional no puede ser un grillete, sino una herramienta para aprender y enseñar. Hablar de la verdad, debatirla en escuelas, hogares y plazas públicas es romper las cadenas invisibles de la mentira. Cada conversación y cada lección compartida es un acto de resistencia contra la desinformación. Cuarto, África necesita sistemas de justicia propios, justos y soberanos. No podemos seguir dependiendo de tribunales moldeados por intereses externos durante décadas. Fortalecer los tribunales locales y regionales, exigir independencia judicial y rechazar toda injerencia es indispensable. Solo así las leyes protegerán al pueblo y no a agendas extranjeras. Tercero, fortalecer la resistencia colectiva es esencial. ¿Cómo? Tejiendo solidaridad no solo entre países vecinos, sino también con la diáspora africana. Desde Bamako hasta Sao Paulo, desde Dakar hasta París, la unión transcontinental multiplica la fuerza. Organizarse, presionar a los gobiernos, emplear redes sociales para denunciar y compartir información verificada. Juntos, las voces pueden derribar muros. Si la indignación colectiva no se transforma en estrategias concretas, este momento quedará como otra oportunidad perdida. El ciclo de dependencia persistirá, y el sacrificio de los héroes se desvanecerá en el olvido. Jamás olvidemos las tácticas divisorias del poder externo. Sanciones, promesas vacías, propaganda, amenazas abiertas o encubiertas. Estas armas buscan sembrar miedo y discordia. Reconocerlas y enfrentarlas es un deber para toda persona que anhele la libertad africana. Sobre todo, cada ciudadano puede ser protagonista de este cambio. Informarse, debatir, organizarse, desafiar narrativas impuestas y exigir transparencia a los líderes. La emancipación no es tarea de unos pocos, sino de millones, que deciden no arrodillarse nunca más. Quinto, aprender de otros movimientos de emancipación puede ser clave.
En Asia, la resistencia a las órdenes externas fue posible cuando los pueblos se unieron en torno a símbolos culturales y proyectos económicos conjuntos. El ejemplo de India y su lucha por la independencia, o de Vietnam enfrentando potencias mucho mayores, demuestra que la voluntad colectiva puede doblegar cualquier intento de sumisión por sofisticado que sea. La batalla por la narrativa y la soberanía está en marcha. Ahora, la decisión está en nuestras manos. ¿Seguiremos reaccionando o pasaremos a liderar el cambio? El futuro de África no será impuesto desde oficinas lejanas, sino escrito por millones de voces africanas. Pero para transformar esta indignación en verdadero poder, debemos mirar hacia el futuro. ¿Qué pasos concretos puede tomar África, aquí y ahora, para romper el ciclo de sometimiento? Hoy, la historia presenta una encrucijada decisiva. Lo que está en juego supera el destino de una sola persona. Es el derecho de África a elegir su rumbo, proteger sus riquezas y dignificar a sus pueblos. Ningún forastero puede adueñarse de este relato. Las cadenas del pasado, forjadas en hierro y pólvora, buscan ahora disfrazarse con tinta y sellos, una notificación roja que pretende intimidar, dividir y someter. Pero África ya despertó. Ningún documento, por intimidante que sea, puede doblegar la voluntad de millones que rompieron las ataduras de la esclavitud y el colonialismo. Ignorar este momento sería desperdiciar la oportunidad de una África verdaderamente unida y fuerte. Levantar la voz, actuar ahora, puede inaugurar una era donde África no solo se defiende, sino lidera. El mundo observa, la historia aguarda. Hoy, la amenaza real para los viejos imperios no es el avance africano, sino el ocaso de su poder. África no responde con miedo, sino con unidad y un orgullo renovado. Las juventudes, los líderes audaces, trabajadores y estudiantes alzan la bandera de la resistencia, sabiendo que solo juntos podrán forjar un futuro libre. La pregunta es clara. ¿Dejaremos que nos aten con papeles o nos uniremos para romper todo grillete, visible o invisible? El porvenir se decide en este mismo instante, y cada acción cuenta. Para convertir esta indignación en un cambio real, propongo algunos pasos concretos. Si crees que la historia africana debe ser contada por africanos, haz oír tu voz, comparte este mensaje y únete a quienes rechazan la sumisión. La libertad de una generación depende de lo que decidamos juntos, aquí y ahora. Primero, fomentar la educación política y la memoria histórica en todos los niveles. Cada escuela debe enseñar no solo la historia colonial, sino también las luchas actuales por la soberanía. Materiales audiovisuales, talleres con excombatientes, testimonios de la diáspora y análisis críticos de las instituciones internacionales pueden integrarse a los currículos. Solo comprendiendo el pasado y el presente se puede construir un futuro libre. Por ejemplo, Sudáfrica ha implementado programas de memoria para reconciliarse con el pasado del apartheid, logrando que nuevas generaciones comprendan mejor los peligros de la opresión. Tercero, promover el consumo local y la industrialización regional. Cada vez que un país africano exporta materias primas sin procesar, pierde valor y poder de negociación. Sin embargo, si se impulsa la transformación industrial dentro del continente, se generan empleos y se reduce la dependencia. Nigeria, por ejemplo, está invirtiendo en refinerías propias para dejar de exportar crudo y comprar gasolina al extranjero. Ghana ha iniciado proyectos para procesar su propio cacao y aumentar el beneficio local. Segundo, crear foros ciudadanos y asambleas populares permanentes en ciudades y zonas rurales. Espacios donde la población pueda debatir abiertamente sobre el control de los recursos, fiscalizar a sus representantes y proponer iniciativas de ley. Así, la gobernanza deja de ser privilegio de unos pocos y se convierte en ejercicio colectivo. En América Latina, los cabildos abiertos cumplieron ese papel durante la independencia. En África, pueden ser la base de una democracia participativa real. Cuarto, fortalecer los medios de comunicación independientes y comunitarios. La batalla por la narrativa es clave. Si la historia la cuentan otros, la identidad y la dignidad quedan en riesgo. Radios rurales, plataformas digitales y periódicos propios pueden contrarrestar la propaganda extranjera y empoderar a la ciudadanía. En Malí, emisoras comunitarias han sido cruciales para informar y organizar a la población en tiempos de crisis.
Quinto, consolidar alianzas sur-sur. La cooperación con otros países del sur global puede ofrecer alternativas reales a la dependencia. Compartir tecnología, experiencia y mercados, así como defender posiciones conjuntas en foros internacionales, puede cambiar la correlación de fuerzas. El bloque BRICS ya explora bancos de desarrollo y monedas propias para reducir la influencia del dólar y el euro en sus economías. Sexto, exigir transparencia y rendición de cuentas a los propios líderes africanos. La corrupción interna ha sido, muchas veces, el mayor obstáculo para la soberanía. Movimientos sociales, periodismo de investigación y plataformas digitales pueden exponer y combatir el mal uso de los recursos públicos. Botsuana, con políticas estrictas de control, ha logrado destacar en la región como un ejemplo de gestión responsable de sus diamantes. Octavo, cultivar el arte y la cultura como herramientas de emancipación. La música, el cine, la literatura y las artes visuales pueden narrar la historia y proyectar sueños de libertad. El hip hop en Senegal, los murales en Sudáfrica o el cine nigeriano, Nollywood, han sido vitales para movilizar conciencias y fortalecer la identidad africana frente a la hegemonía cultural extranjera. Séptimo, desarrollar sistemas de defensa legal y diplomática propios. Escuelas de derecho, think tanks y redes de juristas africanos deben prepararse para responder a las presiones internacionales. Crear equipos de defensa ante organismos globales, formar expertos en derechos humanos y derecho internacional público, y establecer protocolos de respuesta rápida ante sanciones o acusaciones externas son pasos urgentes. Noveno, proteger y revitalizar las lenguas africanas. Muchas veces, la imposición de lenguas coloniales ha servido para perpetuar la dependencia mental. Promover la educación multilingüe y el uso de idiomas originarios en la administración pública son actos concretos de resistencia y dignidad. Décimo, tejer redes de solidaridad internacional. Así como los movimientos anticoloniales recibieron apoyo de Asia y América Latina en el pasado, hoy la causa africana puede movilizar a millones fuera del continente. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos globales y la diáspora pueden presionar a gobiernos y empresas que perpetúan el expolio. La emancipación africana no será un acto único, ni un decreto, sino un proceso largo, lleno de obstáculos y victorias parciales. Requiere valentía, paciencia y una visión compartida de futuro. Pero como enseña la historia, ninguna cadena puede resistir la voluntad de millones decididos a ser libres. Finalmente, recordar siempre la fuerza de la acción colectiva. Cuando en India, Mahatma Gandhi movilizó a millones por la independencia, lo hizo con marchas, boicots y desobediencia civil. Cuando en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano desafió el apartheid, lo hizo con unidad y sacrificio. África puede y debe aprender de esos ejemplos, adaptándolos a su propia realidad. Así, la pregunta final permanece abierta pero cargada de esperanza. ¿Puede una hoja de papel doblegar a un continente que ha sobrevivido a siglos de hierro y fuego? La respuesta está en marcha, escrita cada día por quienes se niegan a entregar su destino a manos ajenas. Si este mensaje resuena contigo, comparte, actúa, debate. La libertad de una generación y el renacer de un continente están en juego. El futuro de África se escribe hoy, con cada palabra, cada paso y cada acto de dignidad.